Bueno, ya vimos, ¿no? Fusilan a Hidalgo en el 11. No, sí. Sí, va bien, Fusilan a Morelos en el 15. Y otra vez se decapita el movimiento. Queda un Vicente Guerrero por ahí perdido en las montañas. Guadalupe Victoria también perdido. Y bueno, llegamos hasta 1821, el año de la consumación. A mí me gustaría rápido el paréntesis, 1817, Mina y Fray Servando que vienen con una expedición. Así es. Ahora, claro, ay, qué lindo Mina, porque es español, que viene huyendo además de la represión que está sufriendo por la restauración de Fernando VII como absolutista y demás. Viene, pero realmente aquí es como, llega en abril, lo fusilan en noviembre, va, pero viene con hombres, viene con fuerzas. Pero con 3 gatos. Pero con ideales. No pasó absolutamente, terminan echándose a él y a Pedro Moreno. 3 gatos pueden cambiar el mundo. A ver. Idealista, Bueno, vuelve a encender el movimiento, vuelve a encender de alguna forma, y estas personas que no estaban convencidas empiezan a escuchar, inclusive españoles ahora están de nuestro lado. Tiene ahí un punto que podemos rescatar. Yo estoy de acuerdo. Y obviamente viene con Fray Servando. Además, antes de ir con Fray Servando, me parece importante apuntar. Cuando decimos el siervo de la nación declara absuelta la esclavitud en el continente, no les encanta. Para tragedia nuestra, es uno de los motivos por los cuales el expansionismo norteamericano nos va a pegar décadas después. ¿Cómo es posible entonces que reanimemos? La gente tiene que convencerse y que entonces ahora llegue la nueva ola de estos insurgentes, la otra insurgencia vamos a llamarle, y se reactive. Mina tiene esa importancia, ¿no? Sí. Reavivó la llama en 1817 y hasta 1821 termina el movimiento con otra dimensión y otra lógica. Y en cambio Fray Servando va a tener una consecuencia directa en la crítica al imperio, pero luego en el federalismo de 1824. Fray Servando era un personaje. Lo que gusta de Mina es el idealismo. Es el idealismo. Pero es que para eso funcionan los idealismos, para caminar por ellos. Es la mística de él, es el sueño de él. No me toques. Es el sueño. Sí, Mina, ya vemos cómo acabó Mina, ¿no? Pero bueno, yo creo que... ¿Cómo acabaron todos? Es que sobre esa lógica no habría revoluciones. No, está muy bien. Sí, tenía que haber un místico. Y tenía que haber un montón de idealistas que dijeran, esto tiene que cambiar. Pero sin idealistas, el mundo seguiría siendo el mismo y seguiríamos en las cavernas. Pero a ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para mí tiene mucha importancia histórica. A mí me llama mucho la atención que prácticamente todas las independencias de América Latina se dieron al mismo tiempo. Sin tener comunicación unos con otros. Sí, pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando finalmente en 1820 arrestan otra vez a Narizotas, ¿no? A Fernando VII lo arrestan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, se va a aplicar finalmente la Constitución de Cádiz, la de 1812, que es liberal. Que es liberal, es una constitución que se emite durante el gobierno, bueno, si se puede decir, durante el Imperio francés en España, y bueno, se quiere aplicar esta constitución, sabe perfectamente bien el clero español que se le van a venir encima con todas sus propiedades y que va a venir toda una revolución eclesiástica ahí, y entonces Roma y la Iglesia española deciden la independencia de los países americanos para que la Constitución de Cádiz solamente afectara a la península, pero no afectara a todo el clero, a todo el patrimonio, gigantesco patrimonio católico de toda América Latina. Entonces, por eso que el Papa y la Iglesia Católica Española deciden, vamos a independizarlos para dejarlos a salvo de la aplicación de la Constitución de 1812. Y ahí es donde nace Matías Monteagudo, aparece Matías Monteagudo, que ya había sido inquisidor, que había sido rector, que tiene una gran autoridad, y él es el que inventa a Agustín Iturbide. Pero hasta cierto punto, porque lo que quería Monteagudo, junto con otros, era que los españoles residentes en México se independizaran. Y entonces, para ese plan, para que fueran los españoles los que se quedaran con el poder e independizaran México, a través de la Güera Rodríguez dan con que Iturbide puede ser el que realice ese tipo de independencia. Así es. Y lo llaman. Y luego a mí me parece que la inteligencia de Iturbide es la que permite que no sea como lo quiere Monteagudo. Porque al final no son los españoles quienes independizan o que consuman la independencia, sino son los criollos. Que creo que eso fue el gran éxito. O sea, Iturbide supo hablarle bonito a todos. Sabía que era necesario poner un fin. No podía seguir esto.
Además, España no mejoraba en cuanto a tantos proyectos y las invasiones francesas y demás. Esto generó un ánimo ya de mucha descomposición. Ya no quería México seguir con la guerra. Esos 11 años que hay, había pobreza, no hay la recaudación de impuestos que necesitaban, no, insisto, en los caudales para la lucha. Entonces, ahora, sí es importante decir también que si no hubiese sido por la necesidad de terminar, no hubiera existido el abrazo de Acatempan, porque sí... Pero no existió de todas maneras. Claro. Ya llegamos al abrazo de Acatempan. A ver, silencio. Ahora sí, pero sí existía la necesidad de... No se puede continuar más. ¿Cuántos más van a...? Era un impasse. Ya no había nada para nadie. Exacto, ni los realistas podían dominar a las guerrillas insurgentes, ni las guerrillas insurgentes eran lo suficientemente poderosas para dominar a los realistas. Pero a ver, silencio. El abrazo de Acatempan. Crean el ejército de las tres garantías. Sí. El ejército trigarante. Sí. Que por cierto, los chiles en nogada se hacen en honor de San Agustín, que fue Puebla, en San Agustín. No, que fue hace un mes, ¿no? 27 de septiembre, no, 27 de agosto. Es que en Santorán no me lo sé. Los chiles en nogada porque tienen los colores de la... Exactamente. Sí, pero de esas tres garantías, vamos a decir cuáles son, porque una es la unión. Sí. La otra es... La iglesia. El blanco era la pureza de la religión, el verde era la independencia y el rojo la unión por la sangre. Muy distinto a la idea de las ilustraciones. Pero, claro. Pero eso hay que aclararlo, se confunde. Por dos partes. Se confunde. O sea, si quitas lo del blanco del clero, las otras dos sí son ideas de la ilustración. Pero no hubo tal abrazo de Acatempan. No hubo. Todo fue por carta. Todo fue por carta. Pero bueno, desde niños nos dijeron, miren, ahí está, ese es Iturbide, ese es Guerrero, se dan un abrazo en Acatempan. ¿Qué le dejan a los pintores? Sí. Tenemos que, esos símbolos los tienen que pintar. Se sella el final de la consumación de la independencia, porque ya todos los ejércitos desperdigados se convierten en uno solo, etcétera. Y no hubo, todo fue por carta. Pero además también decían, yo no lo podía comprobar, que Guerrero tenía el mal del pinto y que tampoco se le quiso acercar Guerrero porque le daba... pensar que era negro. Porque le daba asco. Entonces, el abrazo de Acatempan tampoco se dio porque tenía mal del pinto. Yo creo que en algún lugar sí se abrazaron, ¿no? ¿No? Así de, vénganse, canal. Exacto, bueno, sí, pero porque se tuvieron que ver después. Las tropas, fíjate el hubo detalle. un encuentro. En el desfile del ejército trigarante, Guerrero va al final. Sí. A mí me parecía elemental que Guerrero, que es de los consumadores de la independencia, porque después del abrazo de Acatempan así fue. Sí, entrega la sangre. Pero tampoco firma el acta de independencia. Pero es que, ¿sabes qué? Con esas tropas descalzas, al principio iba Iturbide, en plan, ya sabía que iba a ser emperador, sí, bueno. Con todos sus dragones vestidos a la usanza de la época, con caballos blancos, y al final Guerrero era un jefe de guerrilleros, era lo que era. Pero bueno, yo creo que sí había un sentimiento de inferioridad que el propio Guerrero lo asume así, porque él pudo haberle disputado a la par, sin duda, sin duda. Y además poner sus condiciones. Perfecto, nos vamos a hacer un ejército trigarante, pero es así esto con los insurgentes. Y el acta de independencia no tiene la firma de ninguno de los insurgentes. Eso es lo que estoy diciendo, exactamente. De ninguno. Pero ¿lo puedes creer que el acta de independencia no tenga la firma de los que consuman y participan en el ejército trigarante? No está ni Victoria, nadie, ¿no? ni Guerrero, ni nadie de esos hombres insurgentes que llevaban 10 años o menos, 7, 8 años. Y en el Tratado de Córdoba y en el Tratado de Iguala, pues tampoco participa de manera eficiente Guerrero, ya ni se le toma en cuenta. Y entonces, claro, ya sabíamos entonces que le habían arrebatado el movimiento a Guerrero y ahora, claro, era un movimiento clerical, porque después declara muy bien Iturbide, la independencia de México se hizo para preservar los intereses del clero católico mexicano. Pácatelas, está la declaración hecha por él y por eso descansa en la Catedral de México. Y por eso, creo que descansa Iturbide en la Catedral de México. No, por héroe. No. Y por eso le ponen la corona de emperador. Claro, pero esa es lógica histórica. Sí. O sea, no iba a decir, la independencia la hicimos para que venga la comunidad judía a gobernar México. No, pues, llevas 300 años de dominación española donde la iglesia es el eje de todo, pues tenía que ser así. A mí no me extraña tampoco que hayamos decidido ser una monarquía constitucional moderada, porque venías de una cosa. Así es, y perdón que te interrumpa, viene muy bien a cuento con la historia que estaba sucediendo en Europa.
¿no? Finalmente las revoluciones que habían sucedido no fueron tan bien tomadas y que aquí se diera una monarquía, de alguna manera daba un poco de proyecto a esto. La insurgencia, como dicen muy bien, fue como se enrocó esta parte, como en el ajedrez. Y el hecho de que fuera una monarquía dio un poco de aire. Después, evidentemente, es traición para el proyecto que tenían los insurgentes. Sin embargo, no se toma tan mal que haya sido en el concierto internacional. Por lo menos. Duró poco. Viva la República. Claro. Bueno, duró, hay que y nos dejó los decirlo. chiles en nogada, por favor. Hay que decirlo también, el imperio de Iturbide duró 9 meses. ¿Sí? Quien piense que el primer imperio mexicano, el segundo fue el de Maximiliano. Duró más. Duró más. El de Max duró más, pero el de Iturbide duró 9 Que meses. tampoco fue muchísimo más. 3 años. 3 años. 3 años. Y ahí sí la güera Rodríguez tuvo un papel muy importante porque le decía a Iturbide, oye, tú no te propongas ni te impongas como emperador, deja que te lo pidan y entonces te vas. Y él dijo, no, yo quiero ser el emperador, me lo pidan o no me lo pidan. Entonces le dijo a la güera, yo estaba ahí, le dijo a la güera, vas a perder la corona y después vas a perder la cabeza. ¿Y si mató con Guanábana a su primer esposo después de un coraje? Es magnífica la historia de la güera Rodríguez. De la güera Rodríguez. Y bueno, más emocionante es cuando ella, siendo ya amante de Iturbide, llega Ana María Huarte y encuentra en el despacho del emperador, al emperador, con la hija de la güera en las piernas. La hija de la güera, o sea, que es toda una historia tremenda. Claro, eran mujeres bellísimas, todas ellas hermosas en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, lo importante era ver que cómo se consuma la independencia, cómo lo va a pensar uno, gracias a que arrestan a Narizotas y de ahí Fernando VII viene prácticamente toda. Y hay que decirlo, el primer gobernante de México fue el emperador, propiamente ya a nivel individual, personal, es un emperador, porque luego el primer gobernante no fue Guadalupe Victoria, él fue el primer presidente constitucional. A partir de 1824. Y México se independiza y la primera forma de gobierno del México independiente es la monarquía constitucional moderada, que va a durar 2 años, del 21 al 24, al 4 de octubre del 24, que es cuando se jura la Constitución que establece que México adopta la forma de gobierno republicano. ¿Con qué te quedas, querido Alex? Pues es que es maravilloso, todos estos episodios son magníficos, qué bueno que estamos en el mes de la patria y lo recordamos. Hay que acercarnos a esas historias, a la de los personajes, a la de los planes, porque hay mucho todavía que debatir de eso y creo que lo que tenemos que hacer es quitarnos la losa de la historia del Pípila y echarla a un lado, porque creo que algo que nos detiene mucho para el futuro es seguir cargando la historia como una losa y no tiene que ser una referencia nada más. Me gusta, me quedo igual también, me encanta saber que son personas y que ahora son personajes que vivieron circunstancias. Me parece maravilloso entender que hay gente de a pie que llega a la Ciudad de México y como vitorea una cosa, vitorea otra, pero me quedo con las historias de personas que dan sus cuestiones personales, sus vidas personales, sus riquezas, y las dan por estos proyectos. México, ¿qué proyecto? Hay que darlo, hay que seguirlo. Como bien dices, no hay que llamar a la lucha, pero sí a cuestionarnos esos proyectos personales para que sigan y sigamos por muchos años. Heráclito decía que nadie tropieza 2 veces en la misma piedra, pero es que no conocía a los mexicanos. ¿No era Joan Sebastián? Tropecé de nuevo y con la misma, ¿no? Mira, lo tomó de Heráclito. El tipo tenía mucha... A lo que voy es, si no conocemos nuestra historia, podemos caer una y otra vez en la misma repetición y en el mismo error. Entonces, adentrémonos, busquémosle, quitemos de todo el bronce, todo el nombre de calle, toda la pátina que le ha dado el tiempo y convirtámosla en eso, en algo cercano, en algo que sea de dominio común. Yo te diría, ¿dónde están todos aquellos mexicanos, ¿no? Como místicos, ¿no? Luchadores, idealistas, ¿no? Como Hidalgo, como Allende, como Morelos, ¿no? ¿Dónde están estos hombres como los de la Reforma, ¿no? Y el gabinete de Juárez. Un Hidalgo, sí, un Juárez, un Guillermo Prieto, un Melchor Ocampo, ¿no? ¿Dónde están estos grandes hombres? Hoy parece ser que todos los políticos mexicanos se murieron de repente. Ya lo veremos. No, los buenos políticos. Los buenos políticos. Porque esos politicastros que tenemos. Ya lo veremos. Pero bueno, por lo pronto, brindemos por la resurrección de los políticos. Y por los hombres libres. Salud.